Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ella pensó que estaba echando injustamente a un hombre negro de un concesionario de automóviles, pero se arrepintió amargamente. En la vibrante ciudad de Carlota, en Carolina del Norte, los primeros rayos del sol se deslizaron sobre las modernas fachadas del distrito financiero, acariciando los edificios de cristal y acero con un brillo dorado. Entre ellos, un imponente edificio de líneas limpias destacaba por su discreta elegancia, Kingsley Motors, un templo dedicado a los automóviles de alto rendimiento. Auténticas obras de arte mecánico, los coches exhibidos tras las ventanas perfectamente pulidas parecían flotar en un cofre de luz, silenciosos y orgullosos. En el interior, la atmósfera era silenciosa, casi sagrada. El suelo de mármol pulido reflejaba las brillantes curvas del Porsche, Aston Martin y Bentley cuidadosamente alineados en una lujosa coreografía. Empleados trajeados, perfectamente sincronizados, ya estaban ocupados en una atmósfera que mezclaba el aroma a cuero nuevo y café recién molido. En el centro de esta escena, como si fuera un reloj suizo, se encontraba Madison Walker, la directora de ventas, figura indiscutible del lugar durante los últimos 5 años. Nada se le escapaba. Ni un rasguño en la carrocería de una modelo en exhibición, ni un solo visitante que no entrara con el paso seguro de un adinerado hombre de negocios. Madison era el tipo de mujer que uno respetaba o temía. Rubia platino, siempre vestida de gala, su traje italiano color crema, sus tacones de aguja de charol y su reloj Cartier hablaban por sí mismos. Ella era la guardiana del templo, y solo los dignos podían acercarse a él. Sentada tras un escritorio minimalista de cristal, con un latte macchiato aún humeante entre los dedos, escudriñaba la sala con una mirada penetrante, como un guardia de seguridad de lujo disfrazado de modelo. Su mantra, que repetía con entusiasmo a sus nuevos reclutas. Se reconoce a un cliente de verdad por la forma en que entra. Los demás son soñadores. Y aquí no tenemos tiempo para soñadores. Tiene 13 a.m. con movimientos precisos, la puerta de cristal se abrió. Un hombre entró, solo. Su presencia no provocó ningún tintineo ni señal. Pero Madison lo vio de inmediato, y su radar interno se activó. Negro. De unos 40 años. Alto, discreto, pero erguido. Vaqueros oscuros y planchados. Un polo sencillo y limpio de un negro sobrio, y zapatos de cuero desgastados pero bien cuidados. Se movía despacio, sin prisas, sin exagerar, observando los coches con una especie de respeto casi silencioso, como si cada uno tuviera una historia que contar. Demasiado tranquilo, demasiado modesto, demasiado incongruente para la decoración. Al menos a ojos de Madison. Se levantó inmediatamente, cruzando la habitación con paso rápido pero controlado, una sonrisa fija en los labios, aquella que reservaba para las situaciones que necesitaban ser desactivadas. «¿Buscas a alguien?», dijo en un tono seco, pero superficialmente educado, fijando su mirada gélida en el hombre. El extraño se volvió hacia ella y le ofreció una sonrisa suave, sincera, casi tranquilizadora. «Sí. Estoy aquí para una cita con un vehículo. Un McLaren GT». Madison arqueó una ceja. Por medio segundo, una sombra cruzó su mirada. Entonces se rió. Una risa seca, casi burlona, que ni siquiera se molestó en disimular. ¿Un McLaren? Ya veo. Escuche, señor. ¿Cómo decirlo con educación? Esta no es una sala de exposición abierta al público para mirar escaparates. Quizás se ha equivocado de lugar. Enfatizó cada palabra con elegante condescendencia, cruzándose de brazos. Los vendedores cercanos bajaron la mirada, algunos incómodos, otros indiferentes. Brandon no se inmutó. Permaneció perfectamente erguido, con la mirada fija en Madison, tranquilo y seguro. «He concertado una cita. Mi nombre es Brandon Cole». Madison esbozó una sonrisa tensa y fingida de amabilidad. «Por supuesto», respondió ella, volviendo a su ordenador, convencida de que no encontraría nada. Presionó algunas teclas, lista para explicarle que debía haberlo malinterpretado. Pero su expresión cambió abruptamente. El nombre estaba allí. No solo presente, sino resaltado en rojo, acompañado de una nota del actual propietario de la concesión. Cliente VIP.
Bienvenida personalizada. Prioridad absoluta. No hagas esperar a nadie. Sintió un escalofrío gélido en la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, una voz emocionada resonó en la sala de exposiciones. Brandon. Amigo mío. Es un honor tenerte. James Carter, el director de Kingsley Motors, acababa de salir de su oficina con fachada de cristal en el piso de arriba. Bajaba las escaleras con paso rápido, todo sonrisas, con los brazos extendidos como si diera la bienvenida a un hermano de toda la vida. Se acercó a Brandon y lo abrazó cálidamente, lo que silenció toda actividad en el concesionario por unos segundos. Hemos preparado 3 modelos solo para ti. La habitación privada está lista. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Café? ¿Espresso? ¿Cappuccino? Avísame. Brandon sonrió levemente y antes de seguir a James, se giró hacia Madison, todavía congelada junto a su escritorio, con el rostro tenso y la tez pálida. La miró con calma. Sin arrogancia. Ni siquiera con enojo. Solo, con serenidad. Gracias por su cálida bienvenida. Ella bajó la mirada, ardiendo de vergüenza, mientras los demás empleados observaban la escena, algunos con sonrisas avergonzadas, otros visiblemente aliviados de que finalmente alguien le hizo cumplir a Madison sus prejuicios. Ese día, algo había cambiado en el aire de Charlotte. Pero Madison aún no lo sabía, era solo el comienzo. 2 días después, a las 8:30 de la mañana, una sensación inusual flotaba en el aire. Kingsley Motors, los empleados, reunidos a regañadientes, habían recibido una citación urgente para una reunión extraordinaria en la gran sala de conferencias del último piso del edificio. Esta sala, normalmente reservada para reuniones rutinarias o presentaciones de ventas, de repente parecía estar llena de tensión. Un murmullo recorrió la sala. Se cruzaron miradas preocupadas y abundaron las especulaciones. Algunos susurraban sobre rumores de reestructuración, otros mencionaban adquisiciones. Poco después de las 8:45, las puertas se abrieron y James Carter, el director general, entró. Detrás de él, 2 hombres con trajes oscuros acompañaban la procesión, Brandon Cole él mismo, el nuevo hombre en el centro de atención, y un hombre con una actitud tranquila, cabello canoso, gafas con montura dorada, un abogado llamado Malcolm Reese. El silencio cayó como un paño mortuorio de plomo. James, habitualmente seguro de sí mismo, parecía tenso. Caminó hacia el atril con paso mesurado, con las manos apretadas a los costados. Hola a todos. Su voz delataba un nerviosismo inusual. Hizo una pausa, observando la sala. Luego continuó, con más firmeza. Seré franco, Kingsley Motors está atravesando un importante cambio de liderazgo. Tras las negociaciones de los últimos meses, tenemos un nuevo accionista mayoritario, el señor Brandon Cole. Un jadeo colectivo recorrió la sala, una mezcla de asombro, incredulidad y murmullos apagados. Madison Walker sintió que el suelo cedía bajo sus pies. El corazón le latía con fuerza en el pecho como un tambor de guerra. Buscó apoyo desesperadamente, pero a su alrededor, los rostros estaban serios, algunos sorprendidos, otros ya escépticos. James continuó, con su mirada ahora fija en Brandon. El señor Cole es un exitoso inversor en tecnología verde y energías renovables. Creció en Detroit, criado por una madre enfermera que le inculcó los valores del trabajo duro y el respeto. Con inteligencia, perseverancia y una visión clara, construyó un imperio. Hizo una pausa y luego continuó en un tono más cálido, casi admirativo. Hoy, regresa a su primera pasión, los automóviles. Y no solo está aquí para hacer crecer un negocio. Está aquí para transformarlo. Entonces Brandon habló, dando un paso al frente con una dignidad serena y serena. Su voz, firme pero serena, recorrió la sala como una brisa fresca. Invertí en Kingsley Motors porque creo en la innovación, en la excelencia, pero también en la justicia. Se hizo un profundo silencio. Quiero construir una empresa donde nadie sea juzgado por el color de su piel, su estilo de vestir o su origen social. Su mirada se posó en Madison por un largo tiempo. Desafortunadamente, mi experiencia aquí me ha demostrado que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Hizo una pausa por un momento, dejando que sus palabras pesaran mucho. Madison Walker. Tu comportamiento hacia mí fue inaceptable.
Y este no fue un incidente aislado. Varios informes internos confirmaron un patrón de comportamiento discriminatorio hacia ti. El rostro de Madison se puso rojo. Intentó encontrar una salida, una palabra para defenderse, y balbuceó. Yo no sabía quién eras. Brandon la miró con severidad y calma, cada palabra le salía como un martillazo. De eso se trata. Si hubieras sido otra persona, me habrías tratado igual. Quizás incluso peor. Ella bajó la cabeza, incapaz de soportar su mirada inquebrantable. James volvió a hablar, más profesional, pero firme. Con efecto inmediato, Madison Walker queda relevada de sus funciones. Los murmullos se reanudaron con fuerza. Algunos empleados intercambiaron miradas de aprobación, otros parecían aliviados de que la justicia finalmente tuviera voz. Madison, ruborizada de vergüenza y con las manos temblorosas, recogió sus cosas en silencio. Salió de la habitación cabizbaja, bajo la mirada crítica y desaprobatoria de sus colegas. Brandon luego se dirigió a la asamblea. Este cambio marca una nueva era para Kingsley Motors. Una era de transparencia, respeto y altos estándares. Juntos, haremos de esta empresa un modelo, un ejemplo. Los aplausos se intensificaron, tímidos al principio, luego más sinceros. El ambiente había cambiado, y nadie olvidaría este momento. Habían pasado 6 meses y el concesionario Kingsley Motors ya no era el mismo. Ya no era solo un templo del lujo y el rendimiento, sino un lugar donde la diversidad y el respeto habían echado raíces. Bajo el liderazgo de Brandon Cole, cada rincón, cada oficina, cada taller vibraba con una nueva energía. Brandon había lanzado una serie de programas de formación en inclusión obligatorio para todos los empleados, desde el personal de limpieza hasta la alta dirección. Estas sesiones, impartidas por especialistas, invitaron a todos a deconstruir sus prejuicios, comprender los mecanismos del racismo sistémico y aprender a aceptar la diferencia como una fortaleza. La imagen de Kingsley Motors había cambiado. El concesionario ahora empleaba a un número significativamente mayor de mujeres, personas negras, latinas y asiáticas, todas integradas en puestos clave, desde ventas hasta la gestión técnica. Rostros antes invisibles se habían convertido en los pilares de este renacimiento. Pero Brandon no se detuvo allí. Lanzó una ambiciosa iniciativa social, un programa diseñado para capacitar a jóvenes desfavorecidos de los barrios obreros de Charlotte en mecánica y ventas en la industria automotriz de lujo. Se establecieron alianzas con escuelas técnicas preparatorias y, cada año, se acogía a aprendices con becas y apoyo personalizado. La joya de esta acción fue la creación de la Fondo de Becas Automotrices Cole, un fondo de becas para estudiantes negros de secundaria apasionados por la ingeniería automotriz. Brandon invirtió una parte significativa de sus ingresos personales en él, convencido de que capacitar a los jóvenes era la herramienta más poderosa contra la injusticia. Una tarde, mientras caminaba por el taller mecánico con unos vaqueros casuales y una gorra, Brandon fue detenido por un joven aprendiz con cara de curiosidad. «Señor Cole, ¿por qué se encarga de todo esto personalmente? Es rico, podría quedarse en su oficina, ganar dinero y no involucrarse en nada de esto». Brandon se detuvo, puso una mano amistosa sobre el hombro del joven y respondió con una sonrisa llena de nostalgia y sabiduría. «Porque yo era ese niño. Ese niño al que miraban con recelo. El que dudaba incluso antes de empezar». Hizo una pausa, mirando a lo lejos, como si reviviera esos momentos. La mejor venganza no es vengarse. Es triunfar. Triunfar por uno mismo, pero también por quienes aún no han tenido la oportunidad. Es acercarse a los demás para que también puedan avanzar. Brandon Cole, este hombre que había sido humillado por los prejuicios y las miradas sospechosas, se había convertido en un instrumento de cambio. Allí donde había sido rechazado, él había tomado las riendas, no por ira o resentimiento, sino por grandeza de alma. Mientras tanto, Madison Walker había desaparecido del círculo de lujo de Kingsley Motors. La encontraron unos meses después en un concesionario de coches mucho más modesto de un pueblo cercano. Ocupaba un puesto de ventas junior. Todos los días se repetía en silencio, a veces mirando a un cliente con un perfil inesperado. «Esta vez miraré más allá de las apariencias». Esta frase se convirtió en un mantra para ella, una llamada a cuestionarse. Su fracaso en Kingsley Motors le había dejado una huella, pero también una lección. Quizás algún día, encontraría de nuevo el camino al éxito, pero con una perspectiva diferente,
más justa y más humana.